esta mañana. Y ese es nuestro tema, enviados a las naciones. Hechos capítulo 13, versículos 1 hasta el 3. Dice la palabra de Dios. Hechos 13, 1 al 3. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Enviados a las naciones. Hermanos, nosotros hemos sido enviados a las naciones. La iglesia de Jesucristo ha sido enviada a alcanzar a las naciones. Hagan discípulos en todas las naciones. Por eso fuimos a España y por eso vamos a África y por eso vamos a otros continentes y a otros países para llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hoy hablaremos de la tarea más importante de la iglesia, de nuestra razón de ser, aunque quedó establecido la semana pasada cuando dijimos que nosotros vivimos para la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora, y vamos a ampliar un poquito más eso, cuando hablamos de la tarea más importante de la iglesia. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es hacer de lo más importante lo más importante. ¿Y cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que nosotros como iglesia debemos hacer? Hace algunos años un artículo en una revista llamada Market Myopia de la Universidad de Harvard hablaba sobre cómo algunas personas no entienden en qué negocio están, no entienden qué hacen. Si están en una empresa no entienden lo que su empresa hace. Por ejemplo, la gente de los ferrocarriles, un par de siglos atrás quizás, no entendieron que estaban en el negocio del transporte. Ellos pensaban que solamente estaban en los ferrocarriles. Si se hubieran dado cuenta, hubieran invertido en la aviación. La gente del telégrafo pensaba que estaba en el negocio del telégrafo solamente. Se equivocaron al no darse cuenta que estaban en el negocio de las comunicaciones. En 1886 hubieran podido comprar la patente para todos los teléfonos por tan solo $40,000. Hoy en día, ¿cuántos de ustedes enviaron un telegrama en el último año? ¿Y hace 2 años? Ninguno, ¿verdad que no? Ahora nos comunicamos. Por solo $40,000 hubieran comprado la patente para todo lo que eran los teléfonos. Pero no tuvieron idea en qué negocio estaban. ¿Se dan cuenta? Y eso nos impide tener la visión de la vida que deberíamos tener. Cuando hoy se habla de globalización, hoy no pensamos en un negocio solamente pequeñito, ¿verdad? Sabemos que las grandes empresas están comprando a las empresas más pequeñas, pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de cuál es el negocio más importante de la iglesia, cuál es la tarea más importante de la iglesia, para qué existe la iglesia. Algunos dirían que la iglesia existe para el cuidado de sus miembros, para cuidar a sus miembros. La iglesia está para visitar a los enfermos, llorar por ellos, para ayudar a las personas en sus momentos de transición, como matrimonios, nacimientos, muertes, etcétera. Otros dirían que la iglesia existe para proveer aliento y guía y dirección en tiempos difíciles. No hay duda de que todo esto es verdad. Esto es cierto. Pero la iglesia existe para mucho más que eso. Estoy seguro que esta no es la razón de ser de la iglesia. Porque si usted es parte de un club privado en algún lugar, de alguna asociación, lo más probable es que usted también sea atendido de esa manera. Pero la iglesia existe para mucho más que eso. El asunto es que si actuamos como si la iglesia solamente fuese un club en donde somos atendidos, entonces perderíamos la razón de ser, de existir, perderíamos la verdadera razón. Corremos el peligro siempre de caer en la iglesia con la mentalidad del mantenimiento, donde nos enfocamos en mantener nuestro club religioso para mantener las tradiciones sagradas y nos olvidamos de los que necesitan conocer el amor de Dios en Cristo. Por eso el pastor Erwin McManus dijo, de alguna manera pensamos que la iglesia está para nosotros. Nos olvidamos que somos la iglesia y estamos aquí para el mundo. Hace una gran diferencia. Hermanos, el negocio, si me permiten, o la tarea más importante de la iglesia es obedecer al Espíritu Santo en promover la gloria de Dios
al hacer discípulos a todas las naciones. Hemos sido enviados a las naciones. Quizás usted diga, bueno, yo no tengo que ir a las naciones porque las naciones están aquí. Vivimos en una ciudad y estamos en una comunidad donde hay gente de todas partes. Hay gente de todas partes. Sus vecinos son de diferentes lugares. Y tenemos la oportunidad de alcanzarlos. No todos somos llamados a ir, pero todos somos llamados de alguna manera a impactar a las naciones. La escena del libro de los Hechos que leímos, de la iglesia de Antioquía, algunos hombres habían llegado allí esparcidos por la persecución. Recuerdan que dijimos que si la iglesia no obedece Hechos 1:8, ¿qué dice Hechos 1:8? Recibirán poder y van a ser testigos y van a ser discípulos en todas las naciones. Si la iglesia no obedece Hechos 1:8, vamos a Hechos 8:1. Hechos 8:1, ¿qué dice? Que la iglesia no obedeció y Dios envió una persecución y esparció a las personas. Tuvieron que ir. Cuando el Espíritu Santo habla, Él dice o sí, no hay no. O usted lo hace, ¿verdad? El asunto es que la gente salió y Antioquía llegaron algunas de estas personas que habían sido perseguidas desde Jerusalén y se dieron cuenta que definitivamente tenían que ser testigos, así como Jonás. Y entonces comenzaron a hablarle a otros, a hablarle del evangelio a los gentiles. Allá en Hechos 11:9 vemos eso. Dice la palabra que la mano del Señor estaba con ellos. Hermanos, cuando anunciamos el evangelio, cuando hablamos a las personas de Cristo, la mano del Señor está con nosotros. Aunque se burlen, aunque no nos hagan caso, aunque nos digan que somos unos religiosos, ¿verdad? Ahí en Andalucía, donde estábamos, ahí en Sanlúcar, ¿verdad? La gente no es tan amable la gente son súper amables, pero para recibir la palabra de Dios no son muy abiertos. Y el asunto es que el Señor está con nosotros, la mano del Señor está con nosotros, la mano del Señor estaba con ellos y muchas personas escucharon el mensaje y se convirtieron. Al final del capítulo 12 de Hechos, Lucas reporta que Pablo y Bernabé regresaron de Jerusalén. Recuerden que hablamos en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos de eso. Ellos fueron a Jerusalén ¿a qué? A llevar una ofrenda que se había recogido de otras iglesias, ahora gentiles incluidos, para ayudar a los hermanos de Jerusalén que estaban en necesidad. Como cuando nosotros recogemos una ofrenda aquí, ¿verdad? Y se la enviamos a personas en nuestros países. Esta semana un amigo que estudió conmigo en el seminario en Venezuela mandó una noticia diciéndome: Efraín, ¿tú crees que me pueden ayudar con una ofrenda? Algunos de los pastores aquí en el país venezolanos que estudiamos con él también, él me decía, mi hija, ¿verdad?, fue al hospital a dar a luz y la situación en Venezuela es precaria y en el hospital no la pudieron atender y tuvo que ir a otro lugar. Bueno, al final, por otras razones, la niña estaba muerta. Y de todas maneras tuvieron que hacerle una cesárea y todo lo que eso conlleva, y fueron muchos gastos. Y él nos decía: por favor, ¿me pueden ayudar? Y varios amigos, varios pastores recogimos una ofrenda y se la enviamos. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Pablo y Bernabé regresaron de Jerusalén, a donde habían ido a llevar una ofrenda para los que habían sido afectados por la crisis económica. Ahora, a partir de eso, esta experiencia cambia la historia del libro de los Hechos, así como esta experiencia de España va a cambiar la historia de nuestra iglesia. ¿Saben por qué? Porque ahora, antes de hacer gastos innecesarios, vamos a decir: ¿será que tengo que hacer este gasto o será que más bien yo voy a usar este dinero para esta ofrenda misionera, para pagar el local? ¿Se dan cuenta? Las cosas que Dios pone en nosotros cambia la historia, ¿verdad? Entonces, esta experiencia cambió la historia del libro de los Hechos. Ahora vemos en el libro de los Hechos, ahora ya no es Pedro el personaje, ahora pasa a ser ¿quién? El protagonista. Ahora pasa a ser los hechos del apóstol Pablo y sus viajes misioneros, ¿verdad? El asunto es que esta es la historia del envío de los misioneros de la iglesia de Antioquía. Comienza un movimiento misionero en la iglesia, resultando esto en la siembra de muchas iglesias en el mundo gentil. Así como la fundación de la iglesia de Antioquía fue un cambio radical, con judíos y gentiles trabajando juntos. Hay países que han estado en guerra, como Colombia y Venezuela, ¿verdad? Allá los gobiernos. Pero nosotros aquí podemos trabajar juntos, alcanzando a otros países para el mundo. Amén.
Y no importa si su país, si usted tiene hermanos aquí, México y Guatemala han tenido problemas en el pasado, ¿verdad? La frontera, allá abajo por Chiapas. Y otros de nuestros países han tenido problemas fronterizos, ¿verdad? República Dominicana con Haití. Y tenemos una congregación haitiana después de nosotros. Entonces lo que quiero decir es que Dios rompe con todas esas barreras, Dios rompe con todas esas diferencias y ahora nos podemos unir. ¿Para qué? Para alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. Porque la iglesia tiene que entender que hemos sido llamados para ir a las naciones, hemos sido enviados a las naciones. Hermanos, aquí entonces en Hechos 13 hay un punto de intersección muy importante. Es cuando vemos a los judíos y a los gentiles trabajando juntos. Antes eran, ¿cómo se dice? Aceite y vinagre es la cosa. Eso ustedes que cocinan, saben, ¿verdad? Pero que no pueden ligarse, que no pueden mezclarse, ¿verdad? Se dieron cuenta, hermanas, que los hombres salieron rapidito lo que era. Os quisiera ver así en la cocina. Pero bueno, el asunto clave de este pasaje que leímos, entre otras cosas, es que el Espíritu Santo de Dios es soberano sobre la iglesia y su propósito es glorificar a Dios en las naciones, permitiendo que muchos conozcan a Jesucristo como Salvador y vivan para la gloria de Dios. Ahí en la calzada, ¿verdad? Nosotros íbamos a hacer un pequeño sketch de cómo hablan los andaluces, pero no suena tan bien y se podía ver como que nos estábamos burlando, pero esa no es la intención, ¿verdad? Pero hablan simpatiquísimo, ¿verdad? Son gente bien amable, gente bien simpática, gente bien abierta para recibirlos. Quizás con el mensaje del Evangelio son un poco cerrados, pero son gente bien abierta. Pero ahí en la calzada donde estábamos, había un montón de muchachos allí, fumando porro, marihuana y haciendo un montón de otras cosas, tratando de encontrarle sentido, propósito, significado a la vida. Y yo espero, ¿verdad?, que el próximo año, y desde ya vamos a comenzar a planificar el viaje misionero a Sanlúcar el próximo año. Yo quiero ir a hacer un segundo viaje para planificar bien el viaje que vamos a ir todos a partir de marzo más o menos. ¿Por qué esa fecha? Porque los pasajes cuestan la mitad o menos. Pero la idea es que vamos a hacer un viaje misionero ahora con más personas para llevar este mensaje de salvación a estas personas, para hablarle a esos muchachos, para compartir con esas personas. ¿Qué aprendemos en este pasaje? Voy a ir rápidamente a través de algunos puntos. Este pasaje introduce el llamado de Dios a la iglesia de Antioquía de enviar a los primeros misioneros cristianos. Hermanos, eso no es un plan del hombre. No fue que algunas personas se pusieron a pensar, ay, qué interesante sería ir a hacer turismo, ir a conocer el mundo, ¿verdad? Déjenme decirles una cosa. A mí me encanta estar en mi casa. Me gusta viajar. Pero cada vez me doy cuenta que me gusta más estar en mi casa. No estén pensando lo que algunos pensaron. Pero el asunto es que este plan de Dios, o este plan es de Dios, nace en el corazón de Dios, que somos llamados a alcanzar a las naciones. Segundo, observamos de cómo estaba estructurada la iglesia, ¿verdad? Se menciona 5 hombres que eran parte del equipo ministerial como pastores y maestros, como profetas y maestros. Dios también ha establecido a los pastores, a los evangelistas, a los apóstoles, en este caso, en nuestro caso, misioneros. Esta era solo parte del equipo que servía en la iglesia de Antioquía. Esto nos enseña que todos somos parte del equipo ministerial. Todos debemos estar trabajando de acuerdo a los dones espirituales que Dios nos haya dado. Observamos en tercer lugar la importancia que le daba la iglesia a lo que debe ser su primer llamado y responsabilidad. Dice, mientras estos ministraban al Señor. ¿Qué significa ministrar al Señor? Estar en la presencia de Dios, adorarlo, vivir una vida de comunión íntima con Él. Cuando la iglesia se reúne de manera especial, se reúne para celebrar la presencia de Dios. Celebramos la presencia de Dios cuando escuchamos testimonios como el de Elizabeth y Jonathan, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Algún día podrán compartir el testimonio de cómo llegaron a hacer un matrimonio, de dónde Dios los trajo, ¿verdad? De cómo Dios los está usando ahora.
Y podemos ver la bendición de tener familias, matrimonios, familias que Dios restaura, hombres y mujeres que Dios saca de un pasado de tinieblas, de un pasado oscuro, de muchas cosas malas y que ahora podemos estar juntos aquí. Y quizás alguien que viene de afuera dice, pobrecitos, ellos son tan santitos, ¿verdad? Oh, nos hubieran conocido antes, José Luis, ¿eh? Nos hubieran conocido antes. Pero es el poder de Dios, el poder del Evangelio, lo que hace en la vida de una persona, cómo somos transformados por el poder de Dios. Y déjenme decirles, no somos ningunos mansitos, ni mencitos tampoco. Somos personas que Dios ha tocado, que hemos sido transformados por el poder de Dios, que hemos entendido, porque el Espíritu Santo nos ha revelado su verdad y ahora tenemos toda la intención de alcanzar, no solamente a los de West Palm Beach, pero a las naciones, Ahora, mis hermanos, nos damos cuenta de que Dios va a hablarle a la iglesia mientras la iglesia lo ministra a Él, mientras nos reunimos para adorarlo, mientras vivimos en santidad, mientras vivimos en obediencia, mientras la iglesia participa del culto al Señor. Cuando nos reunimos y cuando la iglesia está separada también, cuando cada quien está por su lugar, somos todavía la iglesia y tenemos que estar ministrando al Señor. Déjenme decirles esto, y es bien importante, la iglesia, es decir, nosotros, vamos a ser transformados en la presencia de Dios. Vamos a ser transformados cuando ministramos a Dios, cuando estamos en comunión con Dios. Alguien decía, o la presencia de Dios te aleja del pecado o la presencia del pecado te aleja de Dios. Mientras más nos acercamos a Dios, el pecado se aleja más de nosotros. A veces estamos muy enfocados en dejar de pecar, pero no nos acercamos a Dios. ¿Recuerdan la figura que yo les decía cuando mi hijo Efraín jugaba fútbol? Yo le decía, juega al fútbol. Él estaba muy enfocado en hacer goles, en ocasiones. Y no hacían goles. Yo le decía, juega fútbol. Cuando tú juegues fútbol, los goles van a llegar como resultado natural. Mientras nos enfocamos en acercarnos a Dios, en ministrar a Dios, en buscar la presencia de Dios en nuestra vida, lo demás se va a alejar por sí mismo. Porque donde está Dios no hay pecado, donde está Dios hay abundancia de todo, donde está Dios hay bendición, donde está la presencia, la gloria de Dios, todo lo demás que nos sirve se aleja. Tenemos una perspectiva nueva de la vida. Entonces la iglesia entendió que lo primero es ministrar al Señor, lo primero es buscar a Dios. En cuarto lugar vemos que Bernabé había sido enviado por la iglesia de Jerusalén a Antioquía para comprobar lo que Dios estaba haciendo. Es decir, Bernabé había sido enviado de Jerusalén para ver, allá en Antioquía está pasando algo, vayan a ver qué está pasando. Como nosotros fuimos movidos a ver qué está haciendo Dios en Sanlúcar de Barrameda y cómo vamos a ser parte de ese movimiento, de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. Entonces Bernabé llegó a ese lugar. Bernabé fue a buscar a Saulo para que lo apoyara. Y ambos se quedaron en esa iglesia un año para predicar la palabra de Dios. Tremendo, ¿ah? Ahora bien, un año después, Dios llama a estos dos hombres a dejar a esa congregación y a continuar el llamado apostólico y misionero. Dense cuenta, Dios los llamó de esa iglesia para un trabajo. Dios te llama de una iglesia solamente para que tú vayas a hacer el trabajo de Dios. No hay otra razón. Yo no salgo de la iglesia porque este me miró mal, o porque aquel dijo esto de mí, o porque el pastor no me saludó, o porque dijeron esto, o porque ahora hay muchos de este país y a mí no me caen mucho ellos. ¿Se dan cuenta? Dios te llama de una iglesia con un propósito específico y a Pablo, a Saulo y Bernabé los llevó a salir de Antioquía para plantar una iglesia, para un viaje misionero. Eso también nos enseña que Dios va a llamar siempre a lo mejor y va a usar a los que se han preparado de la manera más adecuada. A los que están trabajando, Dios los va a llamar, Dios los va a usar. Así como Dios ha llamado a líderes de nuestra iglesia para comenzar otras iglesias aquí en la ciudad. En sexto lugar, en este pasaje vemos el triple ministerio de la iglesia, que es ministrar al Señor, ministrar el cuerpo de Cristo y ministrar al mundo. 3A. ¿Cuáles son esas 3A? Arriba, adentro y afuera. No vemos por ningún lado atrás, ¿verdad? Los que están atrás no aparecen. Pero esta iglesia fue llamada a ministrar a Dios, a ministrar al cuerpo y a ministrar al mundo con el mensaje del Evangelio.
Séptima verdad. En un punto de nuestras vidas decidiremos si somos verdaderos discípulos de Jesús o unos cristianos mediocres el resto de nuestras vidas. En un punto de nuestras vidas tomamos esa decisión. O nos decidimos obedecer de una vez por todas, o nos decidimos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho si es que no hemos estado obedeciendo. Hermanos, todos nosotros tenemos un llamado de Dios como individuos y como parte de la iglesia, de ministrarlo a Él, de ministrar al cuerpo y de ministrar al mundo. Para esto Dios nos equipa con dones espirituales, para que podamos ser efectivos en nuestro ministerio. Dios siempre confirma ese llamado por medio de la iglesia, a través de la iglesia. No somos iglesia individualmente, yo solo no soy iglesia, sin ustedes yo no soy iglesia, sin ustedes yo no sería pastor. Sin nosotros, sin los demás, no somos parte de un cuerpo, seríamos miembros individuales y no tendría sentido todo lo que la palabra de Dios enseña. En octavo lugar, una verdad fundamental es que Dios es soberano para hacer en la iglesia lo que Él quiera. Es triste cuando en algunas iglesias vemos que algunos líderes, que algunos pastores o que algunas personas, por la posición que tengan, se consideran que son los que mandan en la iglesia. Porque en la iglesia debe mandar solamente Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Él es Señor de la iglesia. Y Él nos va a hablar a todos y Él nos va a usar a todos para que juntos cumplamos con el ministerio que Él quiere que esa iglesia desarrolle. Que hay líderes a quienes Dios pone con dones de administración para que dirijan, para que supervisen, para que lleven adelante el trabajo es otra cosa. Pero quien es soberano en la iglesia es Dios. Él puede llamar a los líderes y enviarlos a donde Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. La iglesia debe estar dispuesta a respaldar este llamado. ¿Cuál es su responsabilidad? Pregunto. ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de la iglesia? ¿Y cómo vamos a responder al llamado de Dios de ir a las naciones? En el testimonio que escuchamos hoy de esta preciosa pareja, Dios les mostró algo sobre el diezmo. Déjenme decirles, yo estoy completamente de acuerdo con lo que Elizabeth dijo esta mañana. Hermanos, sin embargo, no tenemos que esperar que un rayo de luz del cielo nos ilumine para que podamos obedecer. Porque ya la palabra de Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Decidimos obedecer o decidimos no obedecer. Pero ya está revelado en su palabra, ya está escrito en su palabra. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad la responsabilidad que tú como miembro de esta iglesia tienes? ¿Y cómo vas a responder al llamado de Dios de ir a las naciones? Porque hemos sido enviados a las naciones. La iglesia ha sido enviada a las naciones. Déjenme decirles tres cosas, tres puntos fundamentales, tres verdades puntuales con respecto a esto que hemos enseñado, a esto que hemos dicho y a esto que este pasaje nos enseña, de que hemos sido enviados a las naciones. Tomando la iglesia de Antioquía, cuando enviaron, mientras ministraban al Señor, el Espíritu Santo les habló para que enviaran a Bernabé y a Saulo a las naciones. Lo primero es participar activamente en el culto a Dios. Es decir, ministrar a Dios. Participar activamente en el culto a Dios, ministrar a Dios. ¿Cómo participo en el culto a Dios? No estamos hablando de venir los domingos a la celebración. No estamos diciendo de venir los domingos al culto. Eso es parte de. Pero hay tres cosas que son bien importantes que quiero enfatizar en esta mañana. Primero, asistencia constante. Asistencia constante. Si usted va a la universidad para graduarse de médico, usted debe pasar todas las materias. Y lo ideal sería que las pasara con un 100%. Tenía un profesor de teología en Venezuela, el doctor Roy Lyon. Él decía, yo cuando voy a un médico, yo quiero ver su diploma de que se graduó, pero quiero también saber las notas con las cuales se graduó. Porque se imaginan si pasó, si el 90% conoce el 90% de los órganos del cuerpo y resulta que lo rasparon en la materia que estudia, que trata sobre el hígado, y estoy enfermo del hígado, me fregué, decía él. ¿Verdad? No. ¿Verdad? La idea es que, mis hermanos, de igual manera o mucho más importante que eso, el hecho de que participemos con nuestra asistencia activa, constante,
a la iglesia. Hermanos, por favor, entiéndanme otra vez cuando digo iglesia. Yo sé que algunas ocasiones dicen, venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia viene al templo. ¿Se dan cuenta por qué cada vez insisto en eso? Y que es profundo esto, que no es solamente una cuestión de forma. ¿Voy para la iglesia? No, yo no voy para la iglesia. Somos la iglesia y nos reunimos en algunos lugares. Es bien importante eso. Entonces, cuando hablamos de asistencia constante, nos referimos a constantemente estar conscientes, intencionalmente estar conscientes de que somos parte de la iglesia y que participamos activamente de todo lo que la iglesia hace en la mejor de nuestras capacidades para que no estemos aplazados en algunas de las materias. Resulta ser que podemos aprender muy bien algo sobre el libro de los Romanos, pero no sabemos algunas otras cosas. ¿Se dan cuenta? Nos perdemos de algunas de las maneras como Dios está hablándonos. Nos mantenemos con nuestra asistencia constante, nos mantenemos al día con el mover de Dios en la iglesia. ¿Qué está haciendo Dios con las mujeres los miércoles en la noche? ¿Qué está haciendo Dios con los hombres los miércoles en la noche? Algunas de las damas aquí, algunos de los caballeros aquí saben lo que está pasando los miércoles en la noche. Yo entiendo que algunos trabajamos, yo entiendo que algunos estamos ocupados, yo sé que no podemos participar de todo, pero pregunto porque me inquieta que Dios se esté moviendo en algunas áreas de la vida y personas digan dentro del cuerpo, digan, pero es que yo no estoy siendo ministrado en esta área. Pero un momento, la iglesia está ministrando en esa área. Pero si yo no participo activamente, yo no puedo entonces ser ministrado en esa área. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Y la intención no es hacer sentir culpable a nadie que no viene los miércoles. Esa no es mi intención, Dios lo sabe. Mi intención es decirles que cuando asistimos constantemente y participamos activamente del culto a Dios, ministrando a Dios, nosotros somos bendecidos, somos edificados en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la segunda verdad de eso es, como soy uno que asiste constantemente, que participa del culto a Dios de esa manera, hay un crecimiento completo en mi vida. Hay un crecimiento completo en mi vida. No sé si se han dado cuenta, no es muy evidente en nuestra iglesia, gracias a Dios, que los hombres después de cierta edad, lo que más les crece es la barriga. ¿Verdad? En nuestra iglesia, gracias a Dios que todos son atléticos, ¿verdad? Y entonces no se nota mucho eso. Decía un señor, él escribía que había estado en la playa en las últimas semanas y había sido sorprendido de cuántos hombres embarazados había visto en la orilla de la playa con sus trajes de baño muy elegantes, ¿verdad? Y todos embarazados. Ay, Señor, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque si nosotros solamente nos preocupamos de algunas partes de nuestro cuerpo, entonces quizás no nos hemos enfocado en cómo mantener la barriga lo más escondida posible, tratando de que no sea con fajas. Las fajas ayudan también, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué quiero decir? Que cuando de alguna manera nosotros no nos enfocamos en todo el crecimiento, entonces podemos ser cristianos que estamos muy bien en algunas áreas de nuestra vida y en otras áreas estamos adoleciendo, ¿verdad? Somos muy buenos en predicar o en enseñar o en reprender o en exhortar y quizás fallamos mucho en algunas áreas donde no estamos siendo alimentados porque nos estamos descuidando en esas áreas. Entonces vamos a estar muy bien, ¿verdad? Pero con una tremenda barriga. Yo no estoy diciendo que los barrigones no están bien, no estoy diciendo eso. Estoy hablando del crecimiento cuando no es parejo. ¿Se dan cuenta? Tiene sentido. Ya como que me metí en este lío y no hay cómo salir de él. Pero bueno, ustedes me entendieron. Digan amén si me entendieron. ¿Me entendieron? Amén. Creo que les conté que hace algunos meses me puse mi franela, ¿verdad? Siempre le digo a los hombres en la iglesia, recuerden que adentro todos somos blancos, pero ese es otro tema. El asunto es que me puse mi franela y
Y cuando me puse mi franela abajo, me puse mi camisa, yo me sentía que estaba así, apretadito. Yo digo, wow, yo no estoy haciendo tanto, pero me siento que estoy hoy, estoy como de fotografía. Y yo no le decía nada a mi esposa, ¿verdad? Y yo me vine para el templo y me sentía así bien apretado y todos los músculos bien y sin barriga y nada. Y yo estaba contento y fuimos a comer y me sentía así. Qué frustración cuando llego a mi casa, ¿verdad? Y me quito la camisa, me voy a poner mis chores, me quito la correa y resulta ser que la franela que tenía abajo, la sudadera, como la llamemos, ¿verdad? Se me llegó hasta como por aquí y estaba como por aquí. Era de mi esposa. Y no me había dado cuenta y me tenía así, pero me tenía bien apretadito, ¿verdad? Bueno, el asunto es, mis hermanos, que cuando nosotros asistimos constantemente y atendemos cada parte de nuestra vida espiritual, entonces vamos a tener un crecimiento completo, lo cual nos va a dar la opción de ser usados. Vamos a ser instrumentos de Dios para bendición. No vamos a ser unos grandes maestros en el salón, pero que no te visiten cuando estás en tu casa porque eres otra persona. Que vas a ser muy bueno en algunas áreas, pero que en otras áreas no lo vas a hacer. Entonces, esa asistencia constante, ese crecimiento te va a dar a ti un testimonio irreprensible. Vas a vivir en santidad, un testimonio irreprensible. La gente va a confiar en ti, te van a buscar porque lo que tú dices es lo que tú vives. Entonces, participar en el culto a Dios, ministrar a Dios. En segundo lugar, entender que el llamado de Dios es ahora, mis hermanos. El Señor viene pronto y el llamado de Dios, hemos sido enviados a las naciones. Mientras alcanzamos aquí a West Palm Beach, vamos a las naciones, porque algunos pueden decir, bueno, lo que pasa es que tenemos primero que alcanzar a todo West Palm Beach y después vamos a ir a San Lucas. No, la Biblia dice que de la misma forma como estamos trabajando aquí, vamos a otros lugares. ¿Todos vamos a ser llamados? No, no todos vamos a ser llamados, pero si la iglesia entiende que hay algunos que van a ser enviados, algunos que van a ser llamados, y que el llamado es ahora, la iglesia toda va a empujar el tren juntos. Juntos vamos a empujar el carro, juntos vamos a hacer el trabajo. Juntos vamos a lograr que esos que son enviados a las naciones hagan el trabajo que tienen que hacer. Y Gladys y Numa estén allá siendo atendidos y otros misioneros en otras partes del mundo sepan que están siendo atendidos en oración y estamos apoyándolos también económicamente. Entender que el llamado de Dios es ahora. Todos hemos sido llamados por Dios a un ministerio. O para que esté en su casa, o para que esté en un trabajo, o para que vaya a otros lugares. Pero todos hemos sido llamados. Hermanos, debemos comenzar a servir en donde estamos. Si usted está esperando que Dios lo llame para ir a otro lugar, para comenzar a servir, ¿qué pasa si Dios no lo llama para ir a otro lugar? Usted tiene que comenzar a servir ahora. Tiene que comenzar a trabajar ahora. Tiene que comenzar a hacer el trabajo que Dios quiere que usted haga ahora. En tercer lugar, debe prepararse para servir mejor. Debemos equiparnos. Debemos entrenarnos. ¿Verdad? No solo conocimiento, nuestra cabeza, no solo la pasión, nuestro corazón, pero nuestras manos que hacen el trabajo deben entrenarse para hacer el trabajo. Debemos equiparnos en todas las áreas. En tercer lugar, obedecer a Dios, sea cual fuere el llamado. Obedecer a Dios. Tenemos ejemplos en nuestra iglesia de muchachos jóvenes a quienes Dios llamó para ir a otros lugares. Ahora tenemos a Daniel Vicente, hijo de Paqui, recién casado. Cuando Dios lo llamó, dejaron todo. Daniel y Kira dejaron todo para irse a servir a África. Y qué hermoso ver las fotos. Paqui, tienes que mostrar eso. Ellos trabajan con un movimiento y tienen un terreno allá y les dieron el terreno. Y Daniel, que con las manos es más o menos como yo, no es muy hábil con sus manos, ¿verdad? Hicieron una cabaña para vivir. Hicieron su cocina, hicieron su cama y están allí haciendo todo lo que necesitan con las manos. Qué tremendo que hay muchachos que responden. Ya sabemos el testimonio de Steven y Avi, ¿verdad? Que están ahora en Virginia preparándose para seguir sirviendo al Señor. Nate y Anaí, la hija del pastor Willy, en África, en una escuela de inglés, enseñando allá inglés. No, es que yo no digo dónde están porque ustedes lo saben, pero hay países que están cerrados, ¿verdad? Entonces no podemos estar diciendo, ay, tal misionero está en tal ciudad, en tal cosa. Hoy en día es muy fácil que puedan ser encontrados. Pero tenemos otros muchachos, tenemos otras parejas jóvenes, tenemos hombres ya mayores, mujeres, adultas ya sirviendo al Señor en otros lugares.
porque Dios los ha llamado y ellos respondieron al llamado de Dios. Mis hermanos, aunque todos somos llamados, tenemos diferentes ministerios. Algunos son llamados al África, otros no son llamados, otros son llamados a quedarse en su casa. Algunas damas son llamadas a quedarse en la cocina de su casa sirviendo a su familia y alcanzando a otros de sus vecinos. Algunos son llamados al trabajo que están desarrollando y donde están deben saber que están llamados por Dios para servirle a Él. Hermanos, otra verdad importante en cuanto a eso es que vamos a crecer en la medida en que obedecemos. Si usted no comienza a servir ahora, si usted no comienza a obedecer ahora, usted no va a tener el crecimiento para el llamado que Dios le dio. A veces estamos diciendo, ay, si Dios me hubiera llamado a hacer tal cosa, si Dios me hubiera llamado a predicar, si Dios me hubiera llamado a cantar, si Dios me hubiera llamado a hacer esto, pero Dios te llamó a algo, estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. No, es que si pasara esto en mi vida, es que si hiciera aquello y no hago lo que estoy haciendo ahora, no estoy entendiendo el llamado de Dios porque primero no estoy ministrando a Dios y me estoy perdiendo de hacer todo lo que Dios quiere que yo haga ahora, pensando que Dios se equivocó conmigo. Dios no se ha equivocado contigo, mi hermano. Mi hermana, Dios no se ha equivocado. Dios tiene un llamado para ti en donde tú estás y Dios te quiere usar allí, que tú le sirvas allí. Creceremos en fe en la medida en que obedecemos. Y en tercer lugar, Dios conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra disposición de servir. Si le obedecemos, ahora Dios va a prosperar nuestro trabajo y Dios nos va a dar más. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Dios nos va a dar más. Pregunto, ¿cómo está tu participación en el culto a Dios? A través de esta iglesia, porque esta es tu iglesia. No me refiero a los domingos sola innecesariamente. Me refiero a tu vida en la semana, en privado, en el trabajo. Me refiero a la manera como esta iglesia sirve y ministra a Dios en todo lo que hace durante toda la semana. A veces escucho preguntas de personas, ¿esta iglesia visita a los enfermos? Sí, esta iglesia visita a los enfermos. Pregunto, ¿tú visitas a los enfermos? Porque tú eres parte de esta iglesia. ¿Esta iglesia hace este trabajo? Sí, esta iglesia lo hace. ¿Tú lo haces? ¿Cuántos estamos involucrados en los diferentes ministerios que la iglesia tiene que hacer? ¿Cuántos estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Cómo está mi participación en el culto a Dios? No los domingos, porque la iglesia no va al templo los domingos. La iglesia está sirviendo todo el tiempo y se reúne en el templo y se reúne en otros lugares en algunas ocasiones para continuar con el trabajo. Pero la iglesia está ministrando a Dios todo el tiempo. Amén. Estamos sirviéndole a Dios todo el tiempo. ¿Cómo está mi vida privada? ¿Cómo esta iglesia sirve y cómo ministra a Dios en todo lo que hace? Hemos entendido el llamado de Dios para nuestras vidas. Yo entiendo con mucha claridad el llamado de Dios para otros, ¿verdad? Pero entiendo el llamado de Dios para mi vida. Sé lo que Dios quiere para mí. Sé lo que Dios está esperando de mí. ¿Entiendes que Él quiere que yo me involucre ahora en cualquier nivel en donde me encuentre? Estoy dispuesto a obedecer a Dios cualquiera sea mi llamado. Si tu llamado ahora solamente es a repartir los boletines o a acomodar las sillas o a hacer otras cosas, es mucho más que eso. Dios va a usar eso para que tú seas un instrumento para la gloria de Él, para bendición de la iglesia y para alcanzar a otros. Para alcanzar a otros. Siempre debemos tener eso en la mente. La manera de comenzar a obedecer a Dios es asistir a las actividades que la iglesia realiza. Esa es la manera más sencilla. Asiste, comienza a asistir. Haz eso una prioridad en tu vida. Porque si decimos, Dios es mi prioridad, pero no participo de las actividades de la iglesia donde Dios me tiene, ¿es Dios mi prioridad? Pregunto. El segundo nivel es participar activamente en todo lo que tu iglesia hace para ministrar a Dios. Pudiéramos mencionar una lista grande de cosas que por el tiempo no nos alcanza. Pero hay muchas cosas que la iglesia hace y que tú te puedes involucrar. Tú te puedes involucrar. En el boletín constantemente estamos invitando a las personas. Vamos a repartir comida a los hombres sin hogar, a las mujeres, a las familias sin hogar. Hay un ministerio en nuestra iglesia que se llama Canasta o Cestas de Amor. Manos de amor, traemos comida aquí los fines de semana. ¿Cuántas veces he traído comida para tener comida para repartir a las personas en necesidad? Y me lo estoy diciendo a mí mismo también. Hay muchas otras cosas en donde yo puedo ser activo, puedo estar sirviendo.
Yo no tengo mucho tiempo, pero tengo algo de tiempo. Entonces tú ofreces, ¿qué puedo hacer tal día, tal hora para bendecir a otras personas? El tercer nivel es hacerte un miembro activo. Activo. Que estés activo, que seas proactivo, que busques qué puedo hacer, qué puedo ministrar, a quién puedo ministrar, qué más se puede hacer, Paqui, qué puedo hacer, doblar los boletines, hacer esto, hacer aquello, qué más puedo hacer, en qué más puedo participar. El cuarto nivel es entrenarte, por ejemplo, para comenzar a servir en una casa de oración. Muchas otras cosas. Pero hermanos, hemos sido enviados a las naciones. Y tenemos que comenzar a servir a Dios aquí y ahora. Y en el momento en que Dios me llame a mí o llame a otros, yo estoy dispuesto a apoyar el trabajo que los demás están haciendo.